La noche se agazapa sobre el asfalto húmedo y apenas se oye un motor al fondo, un rugido metálico que atraviesa la niebla como una promesa de muerte y gloria. Imagina un chispazo que incendia el aire junto al latido de un corazón terco, un latido capaz de retar a las normas del mundo civilizado y de arrojar a un heredero vienés dentro del crisol donde solo sobreviven los fanáticos de la precisión absoluta. Este viaje no es una simple biografía, es la disección de un momento en que la piel se derrite, la voluntad se templa y el futuro de la seguridad en la Fórmula 1 se escribe con sangre. A cada giro de este relato, sentirás que si apartas la mirada un instante, perderás la oportunidad de entender por qué un cuerpo en llamas puede convertirse en la luz que guía a todos los que sueñan con volar tan rápido como el miedo. Parte 1. De heredero rebelde a piloto de sangre propia. Andreas Nikolaus Lauda nació el 22 de febrero de 1949 en un palacete de la cordillera vienesa, rodeado de cortinajes, relojes de péndulo y voz de mayordomo que anunciaba cada comida con la solemnidad de un rito imperial. En la mesa familiar se hablaba de inversiones hoteleras, de la discreta solidez de los títulos bancarios y de la reputación, ese capital etéreo que se heredaba como la vajilla de porcelana. Nicky, en cambio, concebía el mundo como un lugar donde el ruido de la válvula de escape tenía más lógica que cualquier etiqueta de buenas maneras. Durante los domingos en el Prater, hipnotizado ante las carreras de karting, descubrió la alquimia del riesgo. Cuando los adultos creyeron que admiraba los carros de pasteles, él calculaba mentalmente la trayectoria que diferenciaba un adelantamiento magistral de un accidente fatal. Aquel fuego interno produjo chispas en el salón de reuniones familiares. Su abuelo, empresario hotelero, esperaba que se curtiera en la contabilidad, pero él prefería desmontar carburadores en un taller prestado. Cada tarde se ensuciaba las manos de grasa y rectificaba culatas con la paciencia que otros reservan para las lecciones de latín. Cuando cumplió los 20, pidió un préstamo avalado por su propio seguro de vida, $30.000 del 71, y compró un asiento pagando por correr en la Fórmula 2 con March. El apellido Lauda apareció de pronto en la lista de inscritos, no en la de socios de la Cámara de Comercio. El joven austríaco dormía sobre pilas de neumáticos usados y comía bocadillos fríos mientras sus compañeros de colegio vestían traje a medida. March le ofrecía un monoplaza difícil, caprichoso como caballo salvaje. En cada curva, analizaba la vibración del volante, estudiaba la presión de los frenos y descubría microdefectos aerodinámicos que los ingenieros pasaban por alto. A veces terminaba la jornada antes que nadie para seguir trabajando solo, iluminado por una lámpara amarilla, tomando notas de temperatura en su cuaderno forrado con cinta aislante. Esa mezcla de coraje y capacidad analítica captó la atención del equipo BRM. Allí, en Mónaco 73, su pilotaje agresivo obligó a Fangio, invitado de honor, a apretar los labios con asombro. Enzo Ferrari lo observó entre sombras y vio algo invaluable. Un piloto que sabía leer un coche como un cirujano, lee un electrocardiograma. La invitación a Maranello llegó envuelta en silencio, como un plan secreto. Al cruzar la puerta del taller, Lauda percibió el olor a aluminio recién torneado y comprendió que debía desoír cualquier timidez. Señaló la inclinación defectuosa del morro del 312 B3 y propuso cambios de suspensiones y reparto de masas. Uno de los jefes de proyecto frunció el ceño, pero Ferrari sonrió, satisfecho. En el Gran Premio de España 74, el austríaco subió al podio y en Zolder celebró su primera victoria. Los tifosi descubrieron a un héroe de cara angulosa y disciplina marcial que prefería ajustar la presión de neumáticos a brindar con champán. El campeonato de 1975 coronó su estudio meticuloso. Cada tanda de entrenamientos se convertía en un laboratorio móvil. Medía temperatura de frenos, inclinaciones mínimas de alerón y consumo de combustible con la exactitud de un físico. Bajo su criterio, Ferrari diseñó la versión T con caja transversal. Sus rivales hablaban de magia roja, pero en realidad se trataba del rigor que este piloto imponía en cada tuerca. Lauda ganó 5 grandes premios y alzó el título mundial. No hubo tiempo para celebraciones suntuosas. Se acercaba el Gran Premio de Alemania 1976 y el Nordschleife era un dragón cuya espalda de asfalto podía segar vidas en un pestañeo. El austríaco, dueño ya de la corona, convocó a los colegas para debatir un boicot. El trazado carecía de suficientes comisarios y el helicóptero médico tardaría más de 7 minutos en llegar a cualquier punto. 14 votos contra 11 mantuvieron la prueba. Lauda susurró al anochecer mientras contemplaba la maraña de curvas. Si la muerte quiere cobrar tributo, que al menos sepa que no le tememos. Y ajustó la correa de su casco.
Estas líneas ya te han contado cómo un Ferrari volaba entre los titulares de la prensa amarilla y las hojas de datos que el piloto llenaba con su caligrafía ascética. Pero aún te falta por escuchar el chasquido de la tragedia y el eco que transformará la seguridad de todo un deporte. Sigue atento, porque lo que arderá a continuación forjará la leyenda. Mientras, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle me gusta. Parte 2. Llamas en el infierno verde. El 1 de agosto de 1976 amaneció con un bochorno pegajoso en las colinas de Eifel. El Nordschleife se alargaba casi 23 kilómetros entre raíces, túneles de árboles y puentes de piedra. Los mecánicos temblaban bajo el sudor, pues sabían que allí cada tornillo mal apretado podía multiplicar la tragedia. Lauda, que partía segundo, optó por cambiar neumáticos tras la primera vuelta, porque el tiempo amenazaba lluvia. Cuando regresó a pista, encontró tráfico de coches más lentos, la carcasa del Ferrari vibró y a la salida de Bergberg el eje trasero perdió agarre. El impacto contra el terraplén desprendió el depósito de combustible. El monoplaza rebotó, giró 90 grados, explotó sobre la pista y se convirtió en una hoguera que pintó el cielo de naranja. En los fotogramas recuperados se observa la danza de 4 siluetas que corren hacia la pira rodante. Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Longer y Harald Ertel se arrojan sin dudar. La llama que lamía el asfalto los envuelve y sus trajes antiflama apenas soportan segundos. Merzario mete los brazos para desabrochar el cinturón de Lauda, que aún permanece consciente. El casco se desprendió en el segundo golpe. Su rostro expuesto se carboniza mientras el motor ruge moribundo. Los pilotos arrastran aquel cuerpo enrojecido, lo tumban sobre la hierba, y una lluvia de chispa sucia cae alrededor como confeti siniestro. La ambulancia tarda 10 minutos en penetrar el laberinto de curvas. En el hospital de Mannheim, un sacerdote le administra la extremaunción mientras las cámaras de televisión capturan la escena. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Un campeón que se licúa en vida. Sus vías respiratorias están llenas de gases tóxicos y su sangre se espesa. Las estadísticas le otorgan un 5% de supervivencia. Él, apenas audible, exige retirar vendajes para respirar mejor, soportando el dolor como quien firma un cheque a la muerte con saldo insuficiente. Una enfermera relata luego que escuchó un susurro irrepetible. «Todavía no he terminado mi carrera». 42 días después, Monza despierta con un murmullo eléctrico. Nadie cree real la noticia. Lauda compite de nuevo. Lleva la parte izquierda de la cara vendada, la gorra roja sujeta el vendaje, el casco modificado posee capas adicionales de acolchado. Al quitar los guantes después de la sesión clasificatoria, deja huellas rojas sobre la fibra de vidrio. Terminales nerviosas recién cauterizadas hierven bajo la tela ignífuga. Cruza la línea de meta en cuarto lugar y los tifosi rompen en llanto. La batalla por el título se decide en Fuji, Japón. Un tifón ensombrece el circuito, ríos de agua atraviesan la recta principal. Lauda rueda 2 vueltas y detiene el coche en boxes. Desabrocha el cinturón, se quita el volante, baja la mirada y deja que la lluvia pague su tributo sobre las vendas. Decidirá después que elegir la vida no es cobardía, sino desafío a la lógica asesina de un deporte que olvidaba la fragilidad de la carne. James Hunt se lleva el campeonato, pero abraza a su adversario entre bastidores y le susurra una felicitación que apaga el clamor del público. La leyenda del enemigo implacable se fisura mostrando un afecto soterrado. Aquella retirada en la tormenta marca el principio de una época de reformas. Se prohíben depósitos de combustible frágiles, se instauran zonas de escape más anchas. La FIA exige presencia constante de helicópteros médicos y se desarrollan trajes antiflama de nuevas fibras. El accidente de Lauda demuestra que casi morir no es final de camino sino detonante de conciencia colectiva. Meses después, en un restaurante italiano, Nicky cena con sus rescatadores. Les entrega una placa labrada con una frase a fuego. «Compartimos un minuto que vale más que un siglo». Mientras brinda con vino tinto, la cicatriz de su mejilla se estira en un gesto que parece sonrisa y parece dolor al mismo tiempo. Ha vuelto del infierno con un botín, la certeza de que el conocimiento salva más que la valentía desnuda. Pero la saga del austríaco no termina en la pista. Quedan negocios turbulentos, aviones que surcan cielos traicioneros y un regreso inesperado que sellará el molde del campeón renacido. La llama, lejos de extinguirse, avanza como brasas sobre el horizonte del éxito y la derrota, creando sombras y luces nuevas. Mantente alerta. El tercer acto mostrará qué ocurre cuando un piloto se atreve a emprender sin red y la suerte convierte los cielos en peligro aún mayor que las chicanes. Parte 3. Del volante al ala. Negocios, desengaños y el precio del éxito. Con el título reconquistado en 1977, la relación entre Lauda y Enzo Ferrari se tensó hasta llegar al silencio cortante.
Las desavenencias técnicas se mezclaron con reproches sobre lealtad corporativa y la herida abierta en Fuji. Nicky negoció en secreto con Bernie Ecclestone y emergió la oferta de Brabham con motor Alfa Romeo, un contrato de millones que convertía al austríaco en el piloto mejor pagado del momento. Los primeros tests, con el célebre BT-46, revelaron ideas audaces. Gordon Murray diseñó un ventilador en la parte trasera destinado a succionar el coche contra el suelo. En Suecia, Lauda ganó con autoridad, pero el invento fue prohibido por presiones de los rivales. La temporada se tornó montaña rusa, entre averías y destellos de velocidad. El austríaco mantenía la sonrisa fría mientras tomaba notas detalladas, aunque su motivación comenzaba a erosionarse. En Canadá 79, bajo un cielo plomizo, el motor Alfa rugía sin potencia y el coche tendía al sobreviraje. Tras 23 vueltas sin opciones reales, Lauda se detuvo en boxes y se quitó el casco. Miró al equipo y pronunció la sentencia que detuvo las conversaciones en los garajes. «No quiero seguir dando vueltas como un idiota». Abandonaba la Fórmula 1, consciente de que la pasión sin rendimiento se convierte en parodia. Aquella misma semana visitó oficinas de aviación comercial. Su fascinación por los cielos era antigua. Fundó Lauda Air con un plan de rutas charter y alquiló un Boeing 727 pintado con colores rojo y plata. Él mismo pilotaba el avión inaugural, saludando a los pasajeros con la voz pausada de un comandante que ha escapado del fuego para administrar las nubes. El marketing no podía ser mejor. Volar con un bicampeón mundial que conocía la velocidad desde la cabina más peligrosa del planeta. La compañía creció entre turbulencias financieras. Lauda jamás delegaba las inspecciones. Revisaba informes de motor como si fueran telemetrías de un monoplaza. Su obsesión se transformó en protocolo pionero de comunicaciones internas, permitiendo a empleados reportar cualquier anomalía sin temor. Sin embargo, el 234 en el aire siempre devora números de contabilidad. En mayo de 1991, el vuelo 004 de Bangkok a Viena estalló sobre la selva tailandesa debido a la apertura súbita del reversor de empuje izquierdo. Murieron 223 personas. Las autoridades insinuaron error de los pilotos. Lauda tomó un simulador en Seattle y repitió el perfil de vuelo. A velocidad de crucero, activó el reversor, perdió control y estrelló la aeronave virtual cada vez. Grabó los datos y expuso a Boeing ante la FAA. La investigación demostró la falla de diseño. Aquel triunfo ante un gigante de la industria vino acompañado de una factura dolorosa. Lauda Air perdió rutas, asumió indemnizaciones y casi quebró. El austríaco hipotecó propiedades y vendió parte de la aerolínea. No obstante, su reputación como defensor de la seguridad salió fortalecida. Se convirtió en conferenciante solicitado y asesor de aviación internacional, definiendo protocolos que hoy salvan vidas sin publicidad. Su salud sufrió impacto. En 1997 sufrió insuficiencia renal y recibió un riñón de su hermano Florian. Reanudó el vuelo apenas 8 semanas después, cargando consigo una cicatriz más en el arsenal de pruebas superadas. Años más tarde, cuando el órgano falló, su pareja Birgit, 14 años menor, le regaló otro riñón. La prensa tituló que el campeón había encontrado el milagro del amor en quirófano. Él, fiel a su acidez, respondió que la verdadera victoria residía en la compatibilidad de grupo sanguíneo y la disciplina postoperatoria. A finales de los 90, vendió Lauda Air a Austrian Airlines y fundó Nicky, una low cost con la que se zambulló en la guerra europea de tarifas. En cada avión se imprimía su firma junto a la puerta, recordando a cada pasajero que la persona responsable de su seguridad pagó cicatrices caras por ese compromiso. Para muchos, el austríaco podría haberse retirado a la comodidad de su fortuna rescatada, pero el diablo de la curva perfecta seguía reclamando su deuda. Y la Fórmula 1, fascinada por el regreso de los viejos héroes, puso alfombra de fibra de carbono para recibir al hombre que doblegó al fuego. Parte 4. El regreso del maestro y el legado que no se apaga. Cuando Ron Dennis llamó en 1982, Lauda llevaba 2 años fuera de los circuitos. El MP4 de McLaren era el primer chasis de carbono y prometía cambiar las reglas. El austríaco exigió un contrato singular. Cobraría $1 simbólico por pilotar y millones por su personalidad, es decir, por su capacidad de liderar al equipo y desarrollar el coche. Aquel acuerdo parecía una excentricidad, pero en realidad revelaba la confianza brutal que poseía sobre su propio valor intelectual. La primera victoria llegó en Long Beach y despertó fantasmas dormidos entre los rivales. Nicky afinó junto a los ingenieros cada pulgada del monoplaza, jugando con la flexión de alerón trasero como quien calibra un violín. La temporada 84 se convirtió en un duelo a cuchillo con Alain Prost, el profesor de los tiempos milimétricos. Cada prueba era una partida de ajedrez a 250 km/h. Lauda conquistó el título por medio punto
gracias a un segundo puesto en el diluvio de Estoril. Prost venció la carrera, pero la matemática del destino se inclinó por la constancia del veterano. Medio punto, la diferencia más estrecha en la historia de la competición, selló con hierro candente la idea de que la experiencia acumulada puede arañar la gloria más allá de los límites cronológicos. En 1985 colgó el casco tras lograr su última victoria en Zandvoort. Se mantuvo en la órbita del paddock como comentarista, mentorizó pilotos jóvenes y viajó por el mundo dando charlas sobre gestión de riesgo. En 2012, Toto Wolff y Dieter Zetsche le ofrecieron la presidencia no ejecutiva de la escudería Mercedes. Lauda aceptó y, con su gorra roja inconfundible, inició el fichaje de Lewis Hamilton. Muchos consideraron insensato abandonar la casa de Woking, pero el británico confió en la visión del austríaco. El resto era híbrida, récords demolidos y un sexteto de títulos que habría hecho sonreír a Lauda, incluso en los días de hospital. Salud frágil y carácter inflexible. En 2018, la inhalación de gases tóxicos 4 décadas atrás pasó factura definitiva. Sufrió un deterioro pulmonar agudo y recibió un trasplante en Viena. Desde la cama, conectaba por correo con el muro de datos de Brackley. Comentaba el rebote del W09 en la curva 8 de Bakú o la degradación de neumáticos en Austria, demostrando que la mente seguía compitiendo incluso cuando el cuerpo pedía tregua. El 20 de mayo de 2019, con la madrugada europea todavía en silencio, su corazón se apagó. La noticia recorrió los boxes de Mónaco, donde los monoplazas aguardaban la clásica vuelta de reconocimiento. Se ordenó un minuto de silencio y cada equipo colocó un casco rojo sobre el morro. El eco de los motores detenidos sonó a requiem perfecto. La orquesta de pistones callaba para honrar al hombre que les enseñó a no desfallecer ante la incertidumbre. La fundación que lleva su nombre destina fondos a becas de ingeniería y seguridad vial. Sus estatutos obligan a poner en práctica el lema Get the Basics Right, frase que los estudiantes graban en el lomo de los cuadernos. En cada clase inaugural se repite la anécdota del piloto que ajustaba presiones a mano, mientras el resto celebraba podios. Esa es la parábola de la perseverancia, la danza entre ciencia y coraje que engrandece a quienes dominan los fundamentos antes de arriesgar la vida. Hoy, en el hangar de Mercedes, el casco rojo descansa dentro de una vitrina de luz tenue. Toto Wolff suele detenerse, rozar el cristal con los nudillos y recordar la voz ronca del austriaco. Si aceptas una excusa diminuta, mañana aceptarás una mayor. La frase se ha convertido en mantra de ingenieros, estrategas y mecánicos que ajustan décimas de segundo en pit stops. El legado de Lauda arde con la misma intensidad que aquella bola de fuego en Bergwerk, solo que ahora ilumina nuevas generaciones y señales de escape más amplias. Su historia demuestra que el infierno no es un lugar fijo, sino un punto de combustión donde la voluntad decide si transforma las brasas en herramienta de cambio. Las cicatrices, lejos de esconderse, se muestran como estandarte, recordando a todos que la vulnerabilidad aceptada es el preludio de una fortaleza irrompible. Cada milímetro de este viaje ha sido un latido acelerado. Hemos seguido los pasos de un heredero que renegó del confort, de un cuerpo que ardió sin doblegarse, de un empresario que desafió a los gigantes y de un mentor que volvió para sembrar el futuro. Si cierras los ojos, aún oirás el rugir del Ferrari, al salir de la curva, la visión borrosa por el calor y la determinación clara como cristal. Lleva contigo la lección grabada en hierro. Domina lo esencial, respeta el riesgo y convierte el miedo en brújula. Permite que la próxima decisión que te queme por dentro encuentre en Niki Lauda una referencia inquebrantable. Y si este relato encendió tu curiosidad tanto como aquel fuego iluminó Nürburgring, regálanos tu me gusta y suscríbete para seguir juntos las huellas de quienes convirtieron la osadía en ciencia y la pasión en legado eterno.